todos nuestros participantes y bienvenidos a nuestra tercera sesión y asimismo fin de la primera semana de nuestro curso de asistente administrativo para la gestión pública. Permítanme, por favor, voy a compartir la pantalla con nuestro material de apoyo. Ok, y es que, bueno, primero vamos a recordar, en nuestra sesión anterior habíamos estado viendo todo acerca de los procesos administrativos y del trámite documental, ¿no? De los flujos, la importancia que tiene seguir estos flujos, que a veces encontramos un poquito de burocracia en este sector público, pero ya hemos visto que no es porque la parte administrativa, porque los asistentes o porque los servidores públicos quieran complicarnos la vida, ¿no? Sino que ya son procesos que están debidamente aprobados, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a nuestra tercera sesión en la que vamos a hablar, permítanme por favor, a ver, un momentito, por favor, permítanme. Listo, en la que vamos a hablar de la comunicación y la atención al ciudadano, ¿ok? Tema muy importante para el asistente en el sector público. Vamos a ver cuáles son los objetivos de nuestra sesión el día de hoy. Vamos a ver la importancia de la comunicación administrativa, perdón, la comunicación en el ámbito administrativo. Vamos a ver también las estrategias de comunicación efectiva en un entorno gubernamental, técnicas para la atención al ciudadano y resolución de problemas y los protocolos de atención al público y manejo de situaciones difíciles. Aspectos en los que un asistente administrativo necesita tener dominio para poder manejar estas situaciones, ¿ok? Porque no se sabe, nunca se sabe de repente qué tipo de actividad puede realizar un asistente dentro del área, dentro de las entidades públicas, porque el asistente puede hacer desde trabajos genéricos y sencillos, como por ejemplo, redactar documentos, sacar copias, todo ello, hasta trabajos de mayor importancia, como por ejemplo, ser apoyo en, ser apoyo fundamental por ahí dentro de su área, trabajar en proyectos, de repente trabajar también en necesidades de importancia de su organización, ¿no? Entonces, y parte de esas tareas múltiples a las que puede ser o a las que nuestro asistente puede entrar, ¿no? A laborar también va a ser la atención a los ciudadanos, a los usuarios, que somos todos dentro de las entidades públicas. Y es por eso que vamos a iniciar el día de hoy nuestra sesión hablando sobre la importancia de la comunicación, sobre todo en el ámbito administrativo. La comunicación en el ámbito administrativo no solamente no solamente es importante, sino que es primordial y obligatorio que existan medios comunicativos para que se puedan realizar las diferentes funciones que se realizan en un ámbito administrativo. ¿Ok? Ahora, también es eficaz para poder tomar decisiones más informadas y en general para el éxito de nuestra organización. Me parece que por acá lo tenemos, no. ¿Ok? Ahora, acá nos dice, ¿no? Que es un componente fundamental para garantizar que todas las partes involucradas se encuentren alineadas al trabajo hacia los objetivos comunes. ¿Ok? Por lo tanto, va a ser indispensable contar con esta comunicación. ¿Ok? ¿Y en qué nos ayuda la comunicación? No acá vemos. La comunicación nos ayuda, lo tenemos acá, sí. Vamos a leerlo en grandes rasgos y después vamos a especificar uno por uno estos aspectos. ¿En qué nos ayuda a contar con un adecuado proceso comunicativo en las entidades públicas? En la coordinación eficiente, la transmisión de información, la resolución de problemas, la gestión de equipos, las relaciones externas, el entendimiento de objetivos y la cultura organizativa o la cultura organizacional. Y es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Ok, vamos a especificar cada uno de estos aspectos que tienen impacto directo con la comunicación adecuada. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar a ver, primero, ¿no? Dentro de estas estrategias de comunicación, cómo nos ayuda a la coordinación eficiente. ¿Ok? Y es que acá nos dicen, ¿no? Que los roles administrativos a menudo implica trabajar con equipos multidisciplinares. ¿Qué son los equipos multidisciplinares? Son equipos en los que trabajan varias personas, ¿ok? De por sí un equipo es donde hay varias personas, ¿no? Pero que estas personas tienen diferentes disciplinas unos de otros.
¿no? Por ejemplo, estamos trabajando de repente en un área de recursos humanos, ¿ok? Muy bien. Dentro de esta área de recursos humanos, aunque todos tengamos el mismo objetivo, que es la administración del personal, no todos vamos a tener las mismas actividades. De repente por ahí algunos se van a encargar de lo que es contratos, otros se van a encargar de lo que es sueldos, otros se van a encargar de lo que es, otros se van a encargar de lo que es de repente, a ver, ya, capacitaciones, ¿no? Y al final, aunque cada uno estemos en nuestra diferente disciplina, en nuestras diferentes tareas, todos estamos en el mismo objetivo, todos estamos en el mismo objetivo, que es la administración de personal. Entonces nos dicen, ¿no? Que por lo general en los roles administrativos o los asistentes administrativos trabajan en estos equipos multidisciplinares y trabajamos con personas que tienen también otras disciplinas, que tienen otras tareas, ¿no? Y la comunicación es importante con ellos, porque tiene que ser clara, tiene que ser precisa para poder facilitar la propia información que manejamos, ¿no? Con ellos. Ahora también, porque como todos tenemos el mismo objetivo, aunque sean diferentes disciplinas, al final todos tenemos que llegar al mismo objetivo. Por otro lado, me habla de la transmisión de la información. Y es que en los entornos administrativos, la información tiene que ser rápida, ¿ok? Y precisa. Es crucial para la toma de decisiones informada. Y muchas veces los errores que vemos en la gestión pública, errores que pueden ser desde muy pequeños hasta muy notorios, pero que al fin y al cabo son errores, puede ser por las tomas de decisiones desinformadas. Es decir, toma de decisiones que de repente se tomó una decisión sin haber tenido un panorama claro, sin haber tenido o de repente con la ausencia de cierta información, ¿no? Y a veces, ¿por qué pasa eso? Precisamente por la propia burocracia que tiene el Estado, ¿no? En el que para enviar una información no basta simplemente con tener la información de manera oral, sino que tienes que tenerla por escrito y tiene que pasar por todos los procesos debidos, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede ocasionar dos cosas, ¿no? En el peor de los casos, se hace que las personas se precipiten a tomar una decisión o a tomar una decisión inadecuada, ¿no? Y en otros casos, de repente menos grave, pero que igual representan una afectación, es que la toma de decisiones sea más lenta, ¿no? Es decir, que tengamos que esperar todo el panorama claro para tomar la decisión y no poder tomarla de manera inmediata. Es por eso que la comunicación garantiza que todos estén al tanto de los cambios, proyectos y directrices que puedan pasar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sesión pasada estábamos poniendo el ejemplo de que estábamos trabajando con un puente, ¿no? Y decíamos, ¿qué pasa si es que de repente, mi sector, mi área legal no me informa que hay problemas para la construcción de este puente? ¿Ok? Las demás áreas seguirían trabajando en la construcción de este puente y eso al final nos generaría problemas, ¿no? Entonces, pues por eso que la importancia de nosotros tener que transmitir la información completa a tiempo y lo más anticipada y rápido que se pueda. Por otro lado, tenemos lo que es la resolución de problemas. La única forma de poder resolver problemas, y no solamente en los ámbitos del sector público, en general, ¿no? En cualquier ámbito organizacional y también en cualquier ámbito personal, ¿no? En tu día a día, la única forma en la que uno puede resolver sus problemas siempre va a ser a través de la comunicación, ¿ok? Siempre es la única forma, ¿no? Y es que la comunicación que es abierta, que es clara, ¿ok? Que es efectiva, va a brindar esta posibilidad, esta opción de poder abordar problemas y conflictos de una manera más, de una manera un poco, por así decir, más con papeles sobre la mesa, para poder tener una perspectiva resolutiva, poder discutir incluso, ¿no? Los problemas, saber los diferentes puntos de vista y resolver estos problemas, pero siempre de manera colaborativa y constructiva. Por eso de ahí parte la importancia de tener un adecuado proceso de comunicación, ¿no? Gran parte para resolver los problemas. Por acá también vemos la gestión de equipos. Y es que en el sector público necesaria y obligatoriamente hay el trabajo en equipo.
todo el sector público trabaja en equipos. Desde el momento en el que el sector público divide sus trabajos en dependencias, ¿ok? Por ejemplo, los divide en áreas, por ejemplo, los divide también en, divide tu trabajo en las dependencias, en áreas, en oficinas, en departamentos, inmediatamente ya está creando equipos de trabajo. ¿Ok? Y es por eso que es necesario contar con la comunicación, va a ser necesaria para poder gestionar estos equipos. Básicamente también facilita la delegación de tareas, que es una de las funciones más importantes que tiene el asistente administrativo en el sector público. ¿Ok? El asistente administrativo muchas veces tiene la falsa idea de que éste trabaja con tareas encomendadas. Es decir, que el jefe agarra y le dice, haz esto, y el asistente lo hace. El jefe dice, haz lo otro, y el asistente lo hace, ¿ok? Y que si nadie le delega ninguna tarea, ese día el asistente se queda sentadito sin hacer nada, ¿acaso? No. El asistente sí, o sea, sí trabaja con delegación de tareas, pero esas tareas delegadas no son su principal, no son su principal objetivo, ¿ok? Sino que el asistente tiene que ser un apoyo en lo que él considere que más se necesita. El asistente tiene que tener bastante autonomía dentro de su trabajo, ¿no? Y parte de ello es también apoyar con esta gestión de equipos a los encargados de cada área y poder delegar tareas de manera eficiente y efectiva. Es decir, si en el área de repente hay una gran cantidad de tareas que se tienen que realizar, ¿no? Y veo que de repente siguen pendientes, que nadie las hace, pues parte de mi función como asistente es agarrar y determinar, ¿no? ¿Quién puede hacer esto? Esta persona, delegamos esta tarea. ¿Quién puede hacer lo otro? Yo puedo hacer esto, y esa es la delegación. Primero es la distribución y la delegación de tareas acorde a las capacidades que tiene cada uno. ¿Ok? Y también la retroalimentación y motivación de personal, que eso es importante para las áreas en general, ¿no? Sobre todo el sector público, que son áreas como ya sabemos que el trabajo es bastante extenuante en el sector público de por sí, ¿ok? Trabajar en el sector público ya viene con un plus de una gestión de estrés también. Porque de repente, y muchas personas tienen esta idea, ¿no? De que, pero ¿de qué se estresan si de repente no hacen mucho o no hacen nada? ¿No? Se tiene esta falsa idea del sector público, pero de por sí ya estar dentro de un área, ¿ok? Y sobre todo, mira, empieza a pensar simplemente con el tipo de contratación. Suponte que tienes un tipo de contratación CAS. ¿Ok? La tranquilidad de tu estabilidad laboral la vas a tener solamente por cuestión de un tiempo. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo ya te viene a entrar la incertidumbre. ¿Me renovarán? ¿No me renovarán el contrato? ¿Ok? Y eso, quieras o no, genera estrés. ¿Ok? También por la cantidad de trabajo que se genera. El sector público tiene bastante trabajo dentro de ellos porque en fin, la entidad privada tiene selección de clientes. El sector público, todos los ciudadanos son nuestros clientes. Y a diario, en las entidades públicas se puede llegar a generar entre 500 a 4.000 nuevos procesos diarios, en los cuales están involucrados todo el área. Así que en el sector público día a día es más y más y más trabajo. ¿Ok? Y eso también genera una gestión de estrés. Y también la comunicación va a ser importante para motivar al personal. Muchas veces los servidores públicos que vemos que de repente no tienen una actitud bonita, una actitud adecuada o una actitud, una actitud de que de repente sea generadora de felicidad, incluso por así decir, muchas veces por la desmotivación que tienen en su área, porque hay entidades públicas que descuidan este punto de la retroalimentación y la motivación. También otra estrategia de la comunicación va a ser las relaciones externas. La comunicación adecuada con clientes, proveedores y otras partes interesadas, ¿no? Y por ahí podríamos decir, las entidades externas suelen tener, trato, relaciones con otras entidades, sí. De hecho, las entidades públicas, hay muchas entidades privadas que trabajan dentro de las entidades públicas. Un ejemplo, por ejemplo, vigilancia, portería y vigilancia de las entidades públicas. ¿Ok? Por ejemplo, de los hospitales de salud, por ejemplo, las seguridades, los guardias que vemos que resguardan las puertas, todos ellos, ¿ok? Ellos no son trabajadores del Estado, ellos no trabajan para salud, no están en la planilla de salud, ellos trabajan para una empresa tercera y que esta empresa ha sido contratada, en este caso por salud, y ellos brindan sus servicios de salud. Entonces, esta entidad pública tiene que mantener el contacto con esta empresa de seguridad, de vigilancia,
para poder tener claras cuáles son sus normativas, para poder tener claras cuáles son también de repente qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, coordinación constante y todo ello. ¿Ok? Entonces también hay que tener esas relaciones que son o también con proveedores. El sector público trabaja con proveedores, tiene la necesidad de trabajar con estos proveedores también. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitan insumos, como cualquier otra organización, necesitan insumos. Estos insumos tienen que adquirirlos muchas veces de las entidades privadas. Entonces también por aquí vamos a ver que se trabajan con ellos, hay que tener buenas relaciones, mantener las relaciones comerciales sólidas y también poder construir una reputación positiva para nuestra organización. ¿Por qué queremos esta reputación positiva? Queremos queremos también esta reputación positiva para nuestra organización porque mediante ella generamos una mejor imagen a los ciudadanos, que es lo que más nos interesa ahorita a las entidades públicas, ¿no? Poder recuperar la confianza de nuestros ciudadanos y también porque más adelante cuando estemos alguna licitación de empresas o algo, más empresas quieran ser partícipes de los proyectos que tenemos nosotros. ¿Ok? O también que al momento de contratar a nuestros servidores públicos, ¿ok? Las personas que postulen sepan el nivel de empresa que somos y puedan adaptarse a la necesidad de trabajadores o puedan adaptarse al nivel de trabajadores que necesitamos. Así que las entidades públicas también trabajan mucho con la imagen que ellos tienen que proyectar y con la imagen que ellos tienen que proyectar al público en general, ¿no? El entendimiento de objetivos también. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar por qué nuestras entidades públicas, por qué nuestras entidades públicas, o los servidores públicos, a veces no están tan enfocados en su trabajo, o de repente hay mucha desmotivación, o de repente son tan lentos en el proceso, ¿no? Porque por ahí puede surgir estos comentarios en los que dicen, entiendo que hay procesos estandarizados que se tienen que respetar, pero a veces también no todo es culpa de los procesos, porque a veces también hay gran responsabilidad de los usuarios, de los servidores públicos, en los cuales ellos también ralentizan al no trabajar o de repente al acumular trabajo, es totalmente cierto. ¿Y eso por qué? Porque a veces no tienen claros las metas o los objetivos organizacionales que se tiene. ¿Y eso por qué? Por el descuido de la organización, ¿no? Y el asistente también tiene que ser partícipe y apoyar en que en que a su equipo de trabajo, ¿okay? O en comunicar las metas claras y los objetivos que se tienen a su equipo de trabajo, ayudar a alinear a todos los miembros hacia una dirección común y asegurar que todos trabajen para el mismo resultado. ¿Y cuál es el principal objetivo que tienen las entidades públicas? Cada entidad pública tiene sus propios objetivos dependiendo de la actividad que realiza, ¿no? Por ejemplo, sector salud ¿cuál es su objetivo? Brindar salud, ¿no? Por ejemplo, RENIEC, todos los procesos de identidad, ¿no? Por ejemplo, de repente el Ministerio de Trabajo, la asesoría legal. Cada entidad tiene, ¿no? Cada entidad tiene su propio objetivo dependiendo de su actividad. Pero ¿cuál es el objetivo en común que tienen todas las entidades públicas más allá del rubro, tarea, actividad, dependencia que sean? El objetivo en común que todas tienen es brindar servicios a la ciudadanía. Las entidades públicas viven y existen para brindar servicios a los ciudadanos. ¿Ok? Y este es el principal objetivo. Y muchas veces los servidores públicos, y en general no solo los servidores, sino toda la entidad pública, se olvida que este es su principal objetivo ante todo. ¿Ok? Entonces también la comunicación va a servir para poder hacerles recordar cuál es la razón de ser de su trabajo, ¿no? Cuál es la razón de ser de contar con ellos dentro de nuestras organizaciones y qué es lo que ellos tienen que lograr día a día, que es la satisfacción de los usuarios, ¿no? Y ahora también vamos a hablar de la cultura organizacional o la cultura organizativa. Primero podríamos empezar a definir qué es la cultura organizacional o la cultura organizativa. Primero, culturas son todas aquellas costumbres, valores, creencias que tiene una sociedad, ¿no? Por ejemplo, de repente, en algunos países, ¿no? Su cultura les dice de repente, por ejemplo, ya de Arequipa, ¿no? ¿Qué les dice su cultura en Arequipa? Que los domingos ellos tienen que comer adobo,
no un plato típico arequipeño. Y eso es parte de la cultura, eso es algo muy de ellos, ¿no? Y que ellos lo viven, ellos lo respetan, ellos sienten esa identificación. De repente, por otro lado, para otras ciudades, su cultura de repente es su comida típica, lugares para visitar de repente, ¿ok? Y que eso es parte de la cultura que cada uno genera. Ahora, la cultura también la tenemos desde casa, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, en mi casa estamos acostumbrados, no lo sé, a cenar a medianoche, ¿no? Llega la medianoche, nos damos el abrazo de Navidad y después de eso cenamos. Otro dirá, no, en mi casa no es así. En mi casa cenamos antes de la medianoche, ¿no? 8, 9 de la noche cenamos y a la medianoche de repente, hacemos una oración todos juntos, de repente dicen, ¿no? Todos juntos agarramos, hacemos una oración, nos abrazamos. De repente otro dice, no, en mi casa todos abrimos los regalos, después cenamos, en mi casa no comemos pavo, comemos panetón. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay diferentes costumbres en cada hogar. Eso es la cultura que tiene cada casa. ¿Ok? Entonces, y dentro de las empresas, también las entidades públicas generan sus propias costumbres, sus propios valores, en pocas palabras, su propia cultura. Ellos también tienen su propia cultura. Ahora, y de hecho las entidades públicas, por lo menos aquí en el Perú, son bastante fuertes la cultura organizacional que tienen, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional, ¿ya? Un claro ejemplo. La Policía Nacional, por ejemplo, ellos, y justo ahora el mes de agosto, ellos tienen el 30 de agosto el aniversario de su patrona, ¿no? ¿Quién es su patrona? Su patrona es Santa Rosa de Lima. Y mientras que para muchos de nosotros de repente el 30 de agosto va a ser un día feriado en el que de repente no vamos a quedar descansando en casa, o vamos a aprovechar de repente para salir con las familias a algún lado, o simplemente vamos a tomarlo como un día de descanso para estar tranquilos, quietecitos en casa, ¿ok? En este caso, ¿no? Para esta Policía Nacional, para ellos ese día no es cualquier día, para ellos ese día es un día de fiesta, es un día de ceremonia, es un día en el que en el que ellos agarran, hacen ceremonias protocolares, hacen izamientos de banderas, ¿ok? Porque eso es parte de la cultura que ellos generan, ¿ok? Y esa cultura también ayuda a generar identificación para los propios servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, tú de repente, más allá, puede que creas o no creas en los santos, ¿no? Porque Santa Rosa de Lima es precisamente eso, es una santa. Ahora, tú puede que creas o no creas en ello, ¿no? Es tu decisión, es tu libertad, tú como persona. Pero si tú de repente vas ahorita a un policía, ¿ok? Un policía, vas y te empiezas a hacer de repente chistes o bromas sobre esta santa, de repente, o empiezas de repente a mencionar de repente palabras despectivas, ¿no? Algo sobre este feriado, sobre esta santa, ¿ok? Créeme que ese policía, por más creyente, no creyente que sea, ¿ok? Ese policía no va a reaccionar bien a los comentarios que tú estás haciendo. ¿Ok? O por lo menos se esperaría eso, que se ve eso en muchos policías, ¿ah? Si tú vas y empiezas de repente a burlarte de su patrona, que para ellos eso es su patrona, ¿no? Si tú te empiezas a burlar de su patrona, te empiezas a burlar de la santa a la que ellos consideran que es la patrona que ellos tienen, ¿ok? Créeme que este policía no va a reaccionar bien. Muy probable que no se ría de tus chistes, que de repente trate de cambiarte de tema, o de repente es una persona un poco más enérgica, te diga, te voy a pedir un favor, no da risa lo que estás diciendo, ¿no? Por favor, cambia de tema. ¿Por qué? Porque estás tocando fondo, estás calando huesitos, como quien dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen identificación con eso. Entonces, y en general, de hecho, nuestras instituciones públicas, su cultura se ve más arraigada a lo que es la religión. Porque a pesar que tenemos un Estado laico, ¿ok? Un Estado que no tiene de repente por ahí algún empuje específico de repente, ¿ok? Es un Estado que está muy arraigado a lo que es la religión, por ejemplo, las universidades, no pónganse a pensar, Universidad San Marcos, Universidad San Agustín, por ejemplo, entonces que son bastante católicas, ¿no? Los patronos que tienen cada entidad pública suelen ser también santos, vírgenes, ellos, ¿no? Entonces, y eso es lo que genera la cultura. Y más allá, ¿no? Nuevamente, de que los servidores públicos puedan creer o no, la importancia se ve en cómo esto unifica a toda mi entidad pública.
en cómo mi entidad pública agarra y se siente identificado, se siente respaldado, o por lo menos, ya, ok, puede ser que en el ejemplo de los patrones, ¿no? Puede ser que no crean en la patrona, puede ser que de repente no crean de repente por ese tipo de religión. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que el día de la ceremonia o algo, aunque ellos no tienen obligación de asistir, ahí los ves. ¿Por qué? Por una cuestión de respeto a su entidad pública, ¿ok? Y eso es lo que nosotros buscamos eso es lo que nosotros buscamos con nuestros servidores. ¿Ok? Entonces la cultura es muy importante también porque ayuda a solidificar ayuda a solidificar este, esa cultura, estas costumbres que nosotros trabajamos y también fomenta la transparencia y el ambiente de trabajo positivo. ¿Okay? Uno de los principales efectos que trae contar con una cultura organizacional es que crea ambientes de trabajo positivo. Ahora, entonces, la comunicación en términos generales va a ser importante, eso ya lo sabemos. El asistente tiene que apoyar tanto con la comunicación interna de su área como con la comunicación interna con otras áreas. ¿Ok? Por lo general, como hemos mencionado en las entidades públicas, cuando se trata de repente de poder conversar de ciertos aspectos como, de ciertos aspectos de repente como de repente coordinaciones, avances de trabajo, todo ello, ¿ok? Por lo general vamos a ver que las entidades públicas, que los jefes, los gerentes de área se reúnen cada cierto tiempo, ¿no? Pero estas reuniones, como bien lo menciono, no siempre van a asegurar que sean constantes o continuas, como lo hemos mencionado, va a ser cada periodo de tiempo. Y la comunicación por cada periodo de tiempo no nos va a, y la comunicación que se da por periodos de tiempo no nos va a asegurar, ¿no? Que sea la mejor forma de poder comunicarse o algo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos a través de la comunicación con los asistentes, ¿no? De que muy aparte de las comunicaciones formales que se tienen a través de las documentaciones y reuniones formales, el asistente también puede ser generador de comunicación informal. Y no hay que distinguir la comunicación informal como comunicación desorganizada, desarticulada o mala, no. La comunicación informal dentro de la empresa es aquella comunicación que no necesita de formalismos, ¿ok? Por eso viene la palabra informal, que no necesita de formalismos como la reunión o como el documento, sino que más que todo va de la boca, del tú a tú, ¿ok? De poder transmitir la información de poder transmitir la información de esta manera, ¿no? Básicamente de poder hablar, de poder hablar, ¿no? Con unos, con otros, ¿ok? Y de acuerdo a ello poder tener la información que todos consideramos importante y necesaria, ¿ok? Ahora también hay que tener cuidado porque muchas veces esta comunicación informal, aunque ayuda a tener un mejor panorama o algo, no podemos tomar o basar la toma de decisiones en comunicación informal. ¿No? Por ejemplo, de repente de manera informal o de comunicación libre, por así decir, tú te enteras de que de repente hay problemas económicos, de repente están trabajando en un proyecto y por medio de la comunicación informal, ¿no? De los comentarios, de lo que tú puedes hablar con personas ahí, puedes decir de repente, te pueden decir, ¿sabes qué? Hay problemas económicos para la gestión del proyecto. ¿Ok? Listo, tú ya sabes, ya te hiciste la idea de que hay este problema económico para la gestión de este proyecto. Eso no quiere decir de que tú inmediatamente vas a ir a notificar, que sí, o sea, vas a hacer, ¿no? Vas a notificar. Pero eso no quiere decir de que tú inmediatamente vas a decir, paralizamos el trabajo, ¿ok? O inmediatamente vamos a convocar una reunión y vamos a avisar a todos de este problema, o de repente empieza de una vez a cancelar a los proveedores, ¿no? Empieza de repente de repente a cancelar los pedidos que hemos hecho, no. Todavía no, hasta que no llegue la comunicación formal, tú todavía no puedes tomar decisiones. Pero ¿en qué te ayuda ya saber esta comunicación informal? Para ir previendo, ¿no? Puedes decir, uy, mira, ¿qué pasa? De una vez hay que analizar, ¿no? Si es que es real esta información,
qué tendríamos que hacer, cómo tendríamos que proceder, ¿no? Y una vez vamos tomando decisiones prudentes. De repente nos íbamos a lanzar con todo, con una decisión, decimos, a ver, esperemos un par de horas. Si no pasa nada, seguimos de repente con el plan, ¿no? Esa es la función en la que nos ayuda el asistente administrativo, que ante la ausencia de comunicación formal, este puede ser también generador para poder traernos información adicional. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito sobre la atención a la ciudadanía, que va un poquito de la mano con atención en lo que podría ser el equivalente de atención al cliente para el sector público. ¿Ok? Podríamos decir que este podría ser el equivalente que tendríamos para atención al cliente de nuestro sector público. Pero para ello, primero vamos a establecer por aquí algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, si yo, perdón, atención al cliente del sector privado. Por ejemplo, si yo de repente empezara a hablar de atención al cliente en el sector privado, ¿qué es lo que diríamos, no? Que la empresa tiene que analizar sus recursos, que la empresa tiene que tomar sus decisiones. Les daríamos por ahí algunas recomendaciones, ¿no? Sobre cómo tienes que manejar a tu personal, todo ello, ¿no? Muy probablemente esto es lo que haríamos. En el sector privado, ¿ok? En el sector público, ya no nos vamos tanto a las recomendaciones. Ya no vamos tanto a qué te recomiendo que hagas eso, pues sería bueno hacer esto, lo otro. No, que sí son bienvenidas las recomendaciones, ¿no? Pero el sector público, como hemos dicho, es un sector que está netamente normado, ¿ok? Y para ese sector público ya tiene un plan nacional de cómo tenemos que atender a nuestros ciudadanos. El sector público ya nos tiene ahí, por así decir, el manual, ¿no? El paso a paso de cómo se tiene que atender adecuadamente a nuestro sector público. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar a ver este Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía, ¿no? Y es que nos dice que primero que nada, este Plan Nacional nace de una política de modernización en la gestión pública. ¿Ok? ¿En qué sentido? Un plan de modernización en la gestión pública, en el que el Estado ha buscado mejorar todos sus procesos, modernizar en general todos sus procesos. Y al modernizar todos estos procesos, ¿ok? ¿Qué es lo que busca? Mejorar cómo atendemos a nuestros usuarios. De hecho, aquí mismo nos lo dice, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, el objetivo principal es mejorar la calidad de servicio que las entidades públicas vienen prestando. ¿Ok? Este es el principal objetivo que tiene. ¿Ok? Ahora vamos a encontrar acá también nuestros objetivos específicos, que si nos damos cuenta al momento de lecturar los objetivos específicos, que ojo, son como 39 objetivos específicos, son varios. Acá solamente les estamos poniendo, por así decirlo, no los más importantes, pero sí de repente los más destacados, ¿ok? Porque todos son importantes, pero se van a dar cuenta que todos estos en qué terminan, en la ciudadanía, porque todos los objetivos es para trabajar por y para y con la ciudadanía. Uno, por ejemplo, mi objetivo específico uno, que es generar espacios de interacción y difusión con la ciudadanía. En este caso, acá en el segundo objetivo, garantizar la continuidad y disponibilidad de recursos tecnológicos para la atención a la ciudadanía. ¿Ok? Es decir, todo esto simplemente para la atención de la ciudadanía. Nuestro tercer objetivo, fortalecer el sistema integral de atención para la ciudadanía. Nuestro cuarto objetivo, como se dan cuenta acá, todo está siendo destinado a la ciudadanía. Nuestro cuarto objetivo, promover y optimizar la aplicación y el aprendizaje de acciones para la atención a la ciudadanía. Y el quinto objetivo, gestionar y evaluar la prestación del servicio de atención a la ciudadanía. Es decir, como pueden ver, en realidad los 39 objetivos, ¿no? Que son un montón de objetivos, todos están igual, todos van dirigidos a la ciudadanía, porque ese es el fin que tiene el Estado al modernizar sus procesos, beneficiar a sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si el Estado mañana agarra y de repente para el sector salud adquiere nuevos equipos médicos, ¿para qué son?
¿no? ¿Son para qué? Para poder brindar una mejor atención médica a sus pacientes, ¿no? Si el Estado de repente mañana agarran y en una universidad adquieren nuevas computadoras para todos, ¿para qué son? ¿Ok? Para poder brindar una mejor calidad educativa a sus alumnos, ¿ok? En este caso son sus ciudadanos. Si mañana de repente el Estado agarra y compra nuevas computadoras para todo, o bueno, ya de repente compra nuevas computadoras para todo de repente su sector público. ¿Para qué es? Para mejorar la atención, el trabajo de los servidores públicos y que estos puedan mejorar la atención a la ciudadanía. ¿Ok? Entonces, como nos damos cuenta, todo, absolutamente todo está regido netamente para poder trabajar en pro de los ciudadanos. ¿Ok? Y eso es bueno porque significa que el Estado está trabajando en mejorar la gestión que nosotros los ciudadanos necesitamos. ¿No? Ahora yo como asistente administrativo, muchas veces se tiene esta falsa percepción del asistente administrativo. ¿Ok? Que el asistente, qué es lo que vas a trabajar tú como asistente, ¿no? Tú como asistente lo que vas a hacer es, tú como asistente lo que vas a hacer simplemente es agarrar y redactar documentos, trabajar en lo que tu jefe te diga, ¿ok? Que eso es totalmente falso. ¿Ok? Tú como asistente vas a ejercer varias funciones. Como mencioné hace un momento, desde funciones genéricas como sacar copias de repente, hasta funciones específicas como participar de los planes, de los proyectos importantes que tiene la empresa. ¿Ok? Vas a ejercer varias funciones. Ahora, y dentro de estas funciones también va a estar muchas veces asumir la atención a la ciudadanía. De hecho, el asistente administrativo muchas veces se pasea por el área por el área de atención al ciudadano o por el área de mesa de partes, ¿no? Que ya hemos visto en nuestra anterior sesión que mesa de partes son los que se encargan de recibir la documentación externa. Entonces, también por esa área también te vas a pasear muchas veces. ¿Okay? Y eso es netamente brindar servicios a la ciudadanía. Y de hecho, así tú no trabajes, o sea, es decir, así tú no veas cara a cara, por así decir, al ciudadano, ¿no? Así tú no converses directamente con él, cada paso, cada acción que realizas es para atender a los ciudadanos, ¿ok? Es para mejorar la atención a los ciudadanos. Y qué es lo que estás haciendo? Estás prestando el servicio para tus ciudadanos. Y de ahí viene, pues, este famoso término de prestador de servicio, los prestadores de servicio, ¿no? Porque o los servidores públicos, porque tú estás sirviendo, estás prestando un servicio. Y los servicios que tú prestas, ¿qué requisitos tienen que tener? Uno, el servicio que tú prestas tiene que ser respetuoso. ¿En qué ámbito un servicio es respetuoso? ¿No? En el ámbito en el que sea el servicio correcto, aplicado de la manera correcta, sin transgredir ningún derecho, sin faltar el respeto, sin necesidad de repente de incomodar al ciudadano. Segundo, el servicio también tiene que ser amable. Amable desde la forma en la cual tú brindas este servicio, ¿no? Tus modos, tu forma de hablar, la forma en cómo te expresas y también amable en el sentido en el que para el ciudadano sea lo más fácil y sencillo, facilitar lo más que puedas el proceso de servicio que está adquiriendo tu ciudadano, ¿ok? Muy aparte también de la forma en cómo tienes que tratar. Confiable, ¿ok? De hecho, en las entidades públicas, a diferencia de las entidades privadas, manejamos mucha información confidencial de los ciudadanos en general, ¿ok? Porque yo como entidad privada no puedo tener mucha información tuya que a diferencia de la entidad pública, ¿no? Que cuando hay base de datos se tiene base de datos de todos los ciudadanos en general, ¿ok? Y ahí puedes obtener bastante información. Entonces, el ciudadano cuando, por ejemplo, supongamos que tiene la entidad pública, te dicen que en la entidad privada te dicen vas a comprar una computadora. Y tú dices, ya, ok. Y te dicen, para comprar esta computadora tienes que traerme una copia de tu DNI, me tienes que traer una copia de tu recibo del uso de agua, me tienes que traer una declaración jurada, me tienes que traer, no lo sé, tu certificado de nacimiento, tu certificado de repente certificado de defunción de algún familiar o algo. Tú dirías, pero ¿por qué tanta cosa para adquirir un producto o un servicio? ¿Cómo sé yo lo que ustedes van a tramitar con eso, no? Y te entraría la desconfianza normal, que a todo el mundo le puede entrar.
porque dirías, no sé, no me da confianza, ¿no? ¿Por qué tengo que dar tanta información mía? ¿Ok? Que es normal que te entre esa desconfianza, ¿ok? Pero sin embargo, todos esos trámites nos piden en el sector público para poder realizar diferentes procesos. ¿Ok? ¿Y qué hacemos nosotros? Pues confiamos en el sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que son políticas, sabemos que sí o sí tengo que dejarlo, sabemos que no importa cuánto cuestione, que no importa cuánto diga que no, que no, que no, si no quiero, pues no presento y no prosigue mi solicitud o lo que yo esté solicitando. ¿Ok? Sabemos que en este caso eso va a ser así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? No le queda de otra más que confiar en el sector público, confiar que su información se va a respetar, confiar que su información no va a ser vulnerada, confiar que los datos, que está dejando, que está entregando, pues, pues se van a respetar, ¿no? No le queda de otra más que confiar en ello al ciudadano, ¿no? Pero aún así, de todas formas, nosotros, y a pesar de que el ciudadano está confiando estos aspectos en nosotros, pues como servidores públicos tenemos que, por así decir, reforzar esa confianza, ¿no? Cumplir con las expectativas que tiene el ciudadano, no sacar, por ejemplo, información privada para otras áreas, para otros ámbitos, no utilizar el privilegio que tenemos de servidor público al acceso a la información para poder obtener otro tipo de beneficios, no vender información. ¿Ok? Muchas veces, ¿qué les piden a los servidores públicos? ¿No? Sácame la información de esta persona, muéstrame esto, muéstrame el otro, y lo hacen, no. ¿Ok? Entonces, esa confianza hay que retribuirla a a nuestros usuarios. ¿Ok? Ahora también ser empático. Hemos dicho, no esperes que todos los usuarios, que todas las personas se puedan poner en tu lugar de servidor público. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que tú ya eres servidor público, entiendes muchas cosas, muchos aspectos dentro de ella. No esperes que todos inmediatamente entiendan, se pongan en tu posición, ¿ok? O que de repente se te digan, ahora sí sé por lo que estás pasando. No, ¿por qué? Porque no todos son servidores públicos. Va a ser muy difícil que eso pueda pasar. ¿Ok? Pero sí, ¿okay? Pero tú sí, aparte de ser este servidor público, también eres ciudadano. Y tú sí te vas a poder poner en la posición, en los pies de tus ciudadanos. Y entonces a eso te invita la empatía. Sé empático con ellos, ¿ok? Ponte en la situación en la que ellos se encuentran, ¿ok? Respeta, sé amable, sé confiable para que puedas brindar un mejor servicio. Da las soluciones que a ti te gustaría que te den. Brinda el servicio como a ti te gustaría que te lo brinden. También tienes que ser inclusivo. Cuando trabajas en el sector público, es muy importante la inclusividad. Ahora, pues, ¿en qué sentido, no? Actualmente nosotros estamos en un mundo multicultural y tenemos roces interculturales constantemente, ¿no? Y eso qué quiere decir que hay muchos tipos de culturas, por ejemplo, estamos rodeados de muchos géneros, de muchos géneros, como por ejemplo actualmente, ¿no? La comunidad LGTB, queer, también tenemos muchos tipos de etnias también, tenemos los quechohablantes, los aymara, tenemos las etnias amazónicas, que también tienen todos los derechos al igual que nosotros, también también estamos rodeados hoy en día también, ¿no? Pues en todos los países hemos tenido en los últimos años un fuerte plan migratorio, ¿no? Y estamos rodeados también de muchos migrantes. Entonces, ¿qué te dice? El sector público es de todos y para todos. Y tú no puedes caer en discriminación, ni distinción, ni diferencias de trato. ¿Ok? Tú tienes que tratar a todos por igual. ¿Ok? Y el sector público es para todos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tú eres una persona que de repente no te agrada no te agrada la ideología de las personas que pertenecen a la comunidad LGTB. Okay, de repente tú no estás de acuerdo con que existan los homosexuales, o no con que existan, ¿no? Sino con que las personas tomen la decisión de sus preferencias sexuales, no como la homosexualidad, de repente. De repente no estás de acuerdo. Ok, tú como ciudadano y como persona tienes todo el derecho de poder tener tu propia posición, tu propia mentalidad. Ok, tú tienes todo el derecho de hacerlo. Como ciudadano, como persona, a un nivel personal tienes todo el derecho de poder pensar como tú quieras pensar. ¿Ok? Pero y de repente en tu casa, ¿ok? En tu casa, tú no quieres que de repente, o no en tu casa, en tu vida, tú no quieres de repente rodearte de personas con esa ideología en tu vida. Estás en todo el derecho, sí. ¿Ok? Estás en todo el derecho, ¿por qué? Porque tú puedes elegir con quiénes tienes roce, con quiénes tienes amistades, con quiénes no. Estás en todo tu derecho. ¿Ok?
¿ok? Pero sin embargo, cuando eres servidor público, los servicios que tú brindas son para todos. Y en ese rato tú ya no eres Juan, tú no eres María, tú no eres Pedro, en ese rato tú eres servidor público, ¿ok? Y estás en la obligación de brindar los servicios a cualquier persona. Y si, por ejemplo, viene una persona gay a hacer algún trámite o algo, tú no puedes negarle la atención. Y no puedes decirle, no, no te voy a atender. O tampoco puedes agarrar y decir, pasa a la siguiente ventanilla, conmigo no. ¿Ok? No puedes, tú eres servidor público, tú tienes que brindar los servicios a todos y tienes que brindar a todos por igual. ¿Ok? Entonces, como digo, se entiende, se respeta tu ideología. En el sector público no te vamos a exigir que cambies de pensamiento, ¿no? No te vamos a decir que está mal cómo estás pensando, ¿ok? Más allá de lo que se pueda creer, si está bien o si está mal, eso ya dependerá de cada uno, ¿ok? No te podemos exigir a partir de ahora vuélvete inclusivo, a partir de ahora vuélvete no lo sé, open mind de repente, ¿no? No te vamos a exigir eso, ¿no? Tampoco no podemos, no podemos obligarte a que tú tengas un pensamiento diferente, ¿no? Definitivamente no. Pero sí te vamos a exigir que cumplas tus obligaciones como servidores públicos con todos, con los mismos atributos que le brindas a todos. ¿Ok? Básicamente, de repente viene una persona que es gay a hacer atender y viene una persona heterosexual. Al gay y al heterosexual con respeto, con amabilidad, con confiabilidad, con empatía, de manera oportuna, con conocimiento, porque esa es tu obligación como servidor público. ¿Ok? A eso se refiere la inclusividad, incluso también, ¿no? Ahora, también la inclusividad también la tenemos que aplicar al ámbito de repente de idioma, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, viene una persona que de repente no habla el español o el castellano, ¿no? Habla de repente quechua, ¿ok? Tú como servidor público tienes que estar en la capacidad de poder comunicarte y atender a esta persona. Y ok, de repente ahorita se te llena la cabeza y dices, pero ¿cómo hago si yo si yo no hablo quechua, si yo no domino el idioma? Aunque yo puedo tener todas las ganas de querer atender, de querer apoyar, pero si no domino el idioma, ¿cómo esperan que lo haga? ¿No? ¿Cómo esperan que yo me comunique con esta persona? Actualmente el Ministerio de Cultura, en el caso de Perú, ha habilitado una línea telefónica específicamente para servidores públicos y para entidades públicas y también para privadas, en la que te dice cuando viene una persona que habla con un idioma o dialecto diferente, comunícate con esta central. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta central te va a hacer el medio intermediario, en el que la persona va a decir en su idioma propio lo que quiere decir al teléfono, pasa contigo, te traduce. Le dices por teléfono qué es lo que quiere decir, pasas con la persona y le traduce. Sí, va a ser de repente un proceso un poquito más tedioso de atención al cliente, ¿ok? Sí, de repente lo va a hacer, pero ya logras atender a tu ciudadano de manera adecuada. ¿Ok? Y recuerda que los servicios públicos son para todos y tú como servidor público estás en la obligación de poder atender a todos, ¿ok? Por ejemplo, también de repente personas extranjeras que hablan en inglés, en francés, de repente también te puedes comunicar a esta línea, ¿ok? Y también vas a poder comunicarte. No me acuerdo, ahorita lo voy a buscar la línea para poder enviárselas en todo caso, ¿ok? Pero esta es una línea del Ministerio de Cultura que se ha habilitado también para las entidades públicas como privadas. ¿Ok? Y también, y ahora también nos vamos al servicio oportuno. ¿En qué sentido el servicio oportuno? ¿De qué me sirve a mí que me traten, que cuando yo vaya a hacer algún trámite o algo al sector público, ¿de qué me serviría a mí que me traten muy bonito, con mucho cariño, que me traten de manera muy respetuosa, muy amable, confiables, empáticos, de manera inclusiva, si el proceso precisamente a lo que yo he ido demora o no lo hacen, o de repente o no tienen las facilidades para poder hacerlo? De nada. ¿Ok? El ciudadano va para cumplir su objetivo. La forma en cómo se le trata a ¿ok? Eso ya es diferente, ¿no? La forma, eso es como por así decir, el valor agregado o lo que se espera, pero el ciudadano lo que espera es que le resuelvan el conflicto, que le resuelvan el problema o el trámite que necesita hacer. Eso es lo que necesita nuestro ciudadano, ¿no? Y por eso, cuando hablamos de manera oportuna, nos referimos a que tienes que brindar el servicio de manera correcta y en los plazos establecidos. Y si son incluso en menores plazos, pues mejor aún. Lo que pedimos acá en el servicio oportuno es que trabajes
para poder lograr el rápido cumplimiento de todo lo que de todos los procesos que este ciudadano necesita, ¿no? Y lógicamente también el servicio prestado tiene que ser con conocimiento, lo que mencionamos hace un momento. A mí de nada me sirve que mi ciudadano de repente me atiendan bonito o algo si no saben resolver la situación que yo tengo. Entonces, el conocimiento también es que tú como servidor público y como asistente administrativo, tienes que conocer todas las formas, métodos de trabajo que hay dentro, tienes que conocer las políticas. Si, por ejemplo, de repente viene un ciudadano y me dice, quiero el libro de reclamaciones, y yo le digo como asistente administrativo, no, eso que yo sepa, eso solamente se da en el sector público, en el sector privado, acá no tenemos libro de reclamaciones, pues vas a meter en un gran problema a tu institución pública, porque sí hay libro de reclamaciones en el sector público, ¿ok? Y tienes que conocer. Si de repente viene un ciudadano y me dice, un favor, desde aspectos muy chiquitos, como por ejemplo, ¿dónde está la oficina de repente de tributaciones? ¿Ok? Y tú agarras y dices, uy, no sé, ¿no? Vas a quedar mal. Primero vas a hacer quedar mal a tu entidad pública y tú también como servidor público vas a quedar mal. ¿Por qué? No conoces el lugar donde trabajas, no conoces las áreas donde tú trabajas, ¿ok? Está bien, te acepto que de repente no conozcas a todas las personas, porque son muchos, pero por lo menos las oficinas, las áreas, eso tienes que conocer, mínimo, es lo mínimo que tienes que conocer. ¿Ok? Entonces, desde ahí también se ve el conocimiento, que no basta simplemente con que conozcas tu escritorio, tu área y tus funciones. Tienes que saber a qué se dedica tu entidad pública. Si de repente viene un ciudadano y te dice, un favor, mira, yo estoy teniendo este problema, esto lo tengo que ver aquí, y tú no le sabes dar respuestas, haces quedar mal nuevamente a tu institución pública. ¿Ok? Entonces, tú tienes que conocer a fondo, ¿no? Y ahora, todos estos atributos que estamos mencionando no son una sugerencia que les estamos dando al servidor público, en este caso al asistente administrativo como servidor público. No es que te sugerimos que sea así, no es que te estamos recomendando, ¿no? Que debe ser así el trato, la forma en la que debes brindar, no. Te estamos indicando que esto está dentro del Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía y que por lo tanto los atributos que tú vas a prestar obligatoriamente tienen que cumplir, perdón, el servicio que tú vas a brindar obligatoriamente tienen que cumplir con estos atributos. Si no cumplen con estos atributos, te vas a meter en problemas con tu institución pública, ¿no? Por ejemplo, si tú eres irrespetuoso en el servicio brindado, te vas a meter en problemas. Si no eres amable, si se pierde la confiabilidad, si no eres empático, te metes en problemas. Si no eres inclusivo al momento de brindar tus servicios, te metes en problemas. Si te demoras en poder realizar o otorgar un servicio, te vas a meter en problemas. Si no tienes conocimiento, te vas a meter en problemas. Así que esto no es voluntario, esto no es algo que te vamos a sugerir, no. Esto es obligatorio. Permítanme, por favor, un minutito, voy a dejar de compartir para volver a compartir nuevamente, solamente que quiero, no se oye bien, no se preocupen, entonces voy a hablar un poquitito más fuerte, ¿ya? Lo que pasa es que es que estoy un poquito mal de la garganta y pues estoy hablando un poquito más bajito, ¿ya? Pero no se preocupen porque voy a elevar en todo caso la voz, ¿ok? Solamente quería por aquí ver el material. Ahora sí, listo. Ahora sí vamos a continuar compartiendo. Listo, ahora sí, continuamos entonces. Ahora, entonces, estos son obligatorios, ¿no? Ahora, las competencias del personal que brinda atención al ciudadano. Ya nosotros sabemos de que si bien es cierto en las entidades públicas hay ciertos puestos de trabajo que sí están destinados netamente para brindar, atención a los ciudadanos, ¿no? Que su día a día, su trabajo es ese, atender a los ciudadanos. Sabemos de que aunque ya esa es la responsabilidad que ellos tienen, no es únicamente exclusividad de ellos los ciudadanos, sino que todos los servidores públicos dentro de sus funciones tienen la obligación de la atención al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, el alcalde que puede ser la máxima autoridad dentro de su entidad pública, él está en la obligación de atender a los ciudadanos cuando estos lo requieran, ¿ok? Entonces vemos que para todos hay esta obligación. ¿Y cuáles son las competencias entonces que tienen que tener los servidores públicos, en este caso también el asistente administrativo, para poder atender a los ciudadanos? 1, orientación al servicio. La persona que labora en el sector público en general,
¿ok? En general, la persona que labora en el sector público tiene que ser una persona que esté orientada al servicio, una persona que sepa qué es brindar un servicio, ¿no? ¿Y qué es brindar un servicio? El servicio viene de la palabra service, que service deriva las palabras servidor, servir y servicial. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a brindar un servicio, el servicio tiene que estar a cargo de alguien, que eres tú el servidor. Tienes que estar dispuesto a servir a la otra persona y ser servicial en tu atención. Y eso es la orientación al servicio. Recuerda que brindar un servicio a los ciudadanos no es un favor que les hacemos, es nuestra obligación hacerlo, es parte de nuestro trabajo y por lo tanto se tiene que hacer con el debido respeto, responsabilidad, como lo mencionamos en los atributos, ¿no? Amabilidad, confiabilidad que se pueda realizar. Por otro lado, también la responsabilidad. ¿Ok? Parte de las competencias del ciudadano es asumir las responsabilidades que se le puedan encargar, ¿no? Y también asumir también las responsabilidades y actos y consecuencias de las decisiones que toman estos servidores. Y muchas veces cuando hablamos de asumir responsabilidad, muchas veces lo llevamos a lo negativo, ¿no? Lo llevamos a que de repente si te equivocas, hazte responsable de tus actos, ¿no? Tenemos esa costumbre de siempre derivar estos aspectos a lo negativo, cosa que no es así. Hacerte responsable de tus actos también es cuando haces alguna acción buena y poder recibir la gratificación debida. ¿Ok? Entonces también le pedimos eso, atención al usuario, la responsabilidad de tus actos y también responsable de tus funciones. ¿Ok? Si de repente ves, no sé, de repente ves que de repente en la entidad pública hay un ciudadano que por ahí está perdido, que por ahí está de repente en otra, ¿no? Y que está de repente ahí vagando, de repente por ahí con confusión, ¿no? Que no sabe bien qué es lo que debe hacer o algo, ¿ok? Tú no puedes agarrar como servidor público y decir, no es mi responsabilidad, no es mi área, yo de aquí no tengo nada que ver. Todo lo contrario, asume esa responsabilidad y acércate y di, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo puedo ayudar en algo, estás buscando algo, da la orientación al servicio. Eso va con la responsabilidad. Por otro lado, también la comunicación efectiva, que al inicio de la sesión estuvimos hablando, ¿no? La importancia de poder comunicarnos con nuestros servidores de manera adecuada. ¿Ok? La importancia de poder hablar hablar con nuestros servidores, perdón, con nuestros compañeros de trabajo y también con nuestros ciudadanos. ¿Ok? Escucha lo que ellos tienen que decir, ¿ok? Escucha también las necesidades que tienen. Eso es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva tiene dos aspectos. Uno, que es comunícate adecuadamente, da a entender de la manera más clara tus ideas, eso por un lado. Y por otro lado, escucha activamente, ¿ok? Escucha activamente lo que te está diciendo la otra persona. Y el comportamiento ético, que de hecho en nuestra última sesión, que ya va a ser el siguiente viernes, esa sesión vamos a hablar exclusivamente sobre en esa sesión vamos a hablar exclusivamente sobre el comportamiento ético. ¿Ok? Y el comportamiento ético son las conductas adecuadas que debemos tener dentro de una organización. Pero estas conductas adecuadas no son algo nuevamente, como lo mencioné hace un momento, que se recomienda o que se debería o que moralmente debemos cumplir, sino que hay el código de ética de la entidad pública, que es una ley que se tiene que cumplir, que nos establece cuáles son los principios, cuáles son los valores, cuáles son las actitudes, qué está permitido, qué no está permitido. Y de acuerdo a eso, el servidor público tiene que actuar. Y si no actúa de acuerdo a su código de ética, pues hay consecuencias. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias pueden ser desde una sanción, una amonestación, hasta un despido. ¿Ok? O una muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? En la cual tú te retiras de la entidad pública y nunca más puedes volver a ejercer cargos públicos. ¿Ok? Nunca más puedes volver a ejercer cargos públicos. Eso simplemente por un mal comportamiento ético. Entonces vamos a ver también en nuestra última sesión, vamos a entrar a fondo a hablar sobre
sobre esta ley del código de ética y cómo tiene que ser su cumplimiento adecuado. ¿Ok? Ahora, y nuevamente, estas competencias que tiene que desarrollar nuestro usuario, nuestro ciudadano, como lo mencionamos hace un momento, no son voluntarias, no son algo que se sugiere. Está obligado por la ley por el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía, ¿ok? Por ello están obligados a contar con estas competencias y que de hecho actualmente ya también nos estamos fijando en que los postulantes, en este caso para las entidades públicas, cumplan también con en que los postulantes cumplan también con estas competencias, ¿ok? Poder identificar en estas competencias que ya son parte importante y esencial para que ellos puedan entrar a laborar dentro de la gestión pública, ¿ok? Algo que de repente antes no nos fijábamos mucho en ello, hay que ser muy sinceros, ¿ok? Antes, para contratar a los ciudadanos, a los servidores públicos, ¿en qué nos fijábamos más? Nos fijábamos más en, por ejemplo, nos fijábamos más de repente en competencias, de repente en conocimientos técnicos, en la experiencia laboral, en los estudios que tenían, ¿no? Y eso tampoco no está mal. ¿Por qué? Porque se buscaba, ¿no? Que los servidores públicos tuviesen un buen nivel laboral. Pero ahora también sabemos que es igual de importante contar con estas competencias de atención al ciudadano porque todos los servidores dentro de sus funciones tienen esta labor importante, que es también poder atender a nuestros ciudadanos, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el análisis situacional, el análisis situacional que tenemos dentro de nuestro sector público, que ya habíamos mencionado antes, este análisis situacional en nuestra primera sesión, ¿ok? Que habíamos visto, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que perciben los ciudadanos acerca de la entidad pública, ¿no? Y el principal problema que ellos perciben actualmente es que los servicios prestados no responden a las necesidades que ellos tienen. ¿Ok? Y de este problema se derivan, por ejemplo, la lentitud y la centralización de los servicios públicos, los horarios de atención rígidos, por ejemplo, que eso también es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué pasa? A veces, ¿de qué hora a qué hora? Si es que hablamos de atención, si es que hablamos de atención presencial. ¿De qué hora a qué hora suele atender la entidad pública, no? Suele atender en el mismo horario que atienden, que trabajan las empresas del sector privado. Entonces, ¿qué me dice? De que si yo tengo que hacer algún trámite, primero, de repente voy a tener que tomar mi hora de almuerzo para hacer ese trámite. Y muchas veces, ¿qué pasa? A la hora de almuerzo, también la persona con la que tengo que hacer el trámite está en su horario de almuerzo. Y que también es derecho del servidor público, ¿no? Es su derecho tener un horario de trabajo fijo y también un horario de refrigerio. Pero que eso le genera conflictos, ¿no? También a los ciudadanos. La infraestructura insuficiente, que la infraestructura insuficiente realmente recién la empezamos a percibir cuando son servicios que nos pegan directamente, como por ejemplo, en el sector educación o el sector salud, ¿no? Cuando vemos que un colegio se está cayendo a pedazos o cuando vemos de repente que tengo que internar un familiar y me dicen ya no hay camas de hospitalización, cuando vemos que de repente en los pasillos están los enfermos ahí, en fila, camilla tras camilla tras camilla, y ahí recién nos choca ese tema de la infraestructura insuficiente, ¿no? Pero es la realidad de muchas instituciones públicas, que les ha quedado chico el espacio, la complejidad para realizar los trámites, que también es un problema actual, la información desarticulada y poco difundida y las relaciones inadecuadas entre el ciudadano y la administración, ¿no? ¿Y cuál es la solución esperada? La solución esperada, lógicamente, es primero, mejorar la atención a la ciudadanía. ¿A través de qué? Primero, a través de las esperas razonables para ser atendidos, ¿no? Y también con ello mejorando los canales de atención, en el que si de repente a ti se te complica mucho realizar tu trámite presencial, ¿ok? Ahora te damos toda la facilidad para que lo puedas hacer de manera virtual.
y ya casi un 99% de los trámites del Estado ya están habilitados para que los puedas trabajar de manera, virtual. ¿Ok? Y ahí también se reduce el tiempo de espera. Una administración responsable ante la ciudadanía, responsable en el sentido de utilizar adecuadamente los recursos, de utilizar también de brindar el servicio oportuno, ser más, de brindar lo que es la confiabilidad también dentro de los procesos y brindar servicios de calidad, ¿no? Mejorar la calidad de trabajo de nuestros ciudadanos a la par con la calidad de atención, y con todo ello buscamos mejorar la atención de la ciudadanía. Y en tal sentido, entonces, ¿qué es lo que está buscando qué es lo que está buscando nuestros servidores públicos? Ok, uno, mejorar la atención a la ciudadanía con mejor orientación a las necesidades ciudadanas, por un lado. Por otro lado, también mejorar la calidad de atención a los ciudadanos. Ok, también acá en implementación de buenas prácticas en la atención a la ciudadanía, a través de las capacitaciones a los servidores públicos. Ok, también aquí el enfoque de género. Ok, que no se, primero que nada, ¿no? Actualmente el Estado está podríamos decir, en una guerra, podríamos decir, para erradicar la violencia contra todo tipo, ¿no? Y sobre todo también con la violencia contra la mujer, niños, poblaciones vulnerables, ¿ok? Y para eso también se quiere hacer la igualdad de género, ¿no? Que se reduzca también esta problemática actual, generación de incentivos y de reconocimientos también a los servidores públicos, porque sabemos de que la mejora de nuestra atención a los ciudadanos tiene que venir necesariamente de nuestros servidores públicos. Y sabemos que esta mejora con ellos no se va a dar simplemente diciéndoles, trabaja mejor, hazlo mejor, ni mucho menos con la amenaza, o trabajas mejor o te castigo, o trabajas mejor o te despido, peor, sino que se tiene que hacer una generación de incentivos y de reconocimiento, ¿no? Y también la interculturalidad. Y acá vemos también competencias genéricas para la atención al ciudadano, que ya algunas las hemos visto arriba, pero estas competencias que ya podríamos decir que son competencias generales, que cualquier persona debe dominar, ¿no? En especial el asistente administrativo, porque estas competencias no solamente le van a ayudar para mejorar la atención al ciudadano, sino que también le van a ayudar para desarrollar mejor sus funciones y también poder tener mejor relación con sus compañeros, sus colegas de trabajo. Y entre ellas vamos a ver la tolerancia. No sé si acá abajo lo tenemos descrito. Sí. Vamos a ver la tolerancia, la empatía, la comunicación, la capacidad técnica y los resultados. Sabemos que trabajar con ciudadanos o simplemente ya no lo veamos como ciudadanos. Sabemos que trabajar directamente, sabemos que trabajar muchas veces directamente con los ciudadanos o con el cliente puede llegar a ser un proceso bastante difícil. ¿Ok? Puede llegar a ser un proceso muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces es complicado tratar directamente con la gente. ¿Ok? Entonces, para ello también nosotros tenemos que tener, por así decir, planes de acción o ciertas competencias que nos ayuden a poder tolerar mejor ciertas situaciones que pueden tornarse de un momento al otro más complicadas o más difíciles. ¿Ok? ¿Y cómo podemos lograr esto o cómo podemos trabajar mejor con estos planes de acción que estamos mencionando, ¿no? Uno de ellos es a través de la tolerancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tolerancia, primero que nada, ya sabemos, ¿no? Es poder aguantar situaciones, es poder, la tolerancia también es poder, manejar mejor ciertas circunstancias, ¿no? Que poder tener más paciencia. Pero la tolerancia también es no tomar las cosas personal, ¿ok? Entender que de repente una cosa es la comunicación que tú puedes tener con otras personas como funcionario público, como asistente administrativo y otra como persona. Y la tolerancia te ayuda a distinguir ello. La empatía, que es la que te va a ayudar a tener clara la información que tú estás recibiendo por parte directamente de los ciudadanos. ¿Ok? Cuando hablábamos de la escucha activa, la empatía es la que te ayuda a poder entender mejor, como mencionamos hace un momento. No esperes que el ciudadano se ponga fácilmente en tu lugar, porque probablemente este ciudadano no sea un servidor público, pero tú como servidor público también eres ciudadano. Para ti es mucho más fácil poder empatizar y poder ponerte en el lugar de este
ciudadano, ¿no? Acá también te recomendamos poder parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Cuando recibimos la información de alguien, poder buscar verdaderamente la aprobación de esta información cambiando las palabras. Si, por ejemplo, el ciudadano me dice, de repente el ciudadano agarra y me dice, de repente yo digo al ciudadano, el ciudadano viene y me dice, quiero hacer el trámite, de repente quiero pagar mis impuestos. Yo le digo, ya, a ver, vamos a ver, el total de sus impuestos sería 1.000 soles. El ciudadano de repente agarra y me pregunta, ¿qué? ¿Todo eso tengo que pagar? Sí, el total es 1.000 soles. El ciudadano me dice, ay, bueno. Ok, entonces, ¿qué puedo entender yo por ese, ay, bueno? Puedo entender que de repente el ciudadano me quiere decir, no me queda de otra, pues voy a tener que pagar. El ciudadano, bueno, no me parece y no voy a pagar. Ok, yo puedo entender muchas cosas, es una información muy ambigua. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para frasear? Interpreto qué significó su ay, bueno. Entonces yo agarro e interpreto su ay, bueno. Para mí de repente significa, no me queda de otra, voy a pagar. Pero yo antes de que me diga, ay, bueno, yo de frente agarrar y de repente ya emitirle su recibo de pago, su boleta de pago, lo que se genera, antes de hacer eso, ¿qué debo hacer? Confirmar si lo que yo he entendido es verdaderamente lo que me ha querido decir el ciudadano. Entonces, parafraseo y soy bueno lo cambio por otras palabras. ¿No? Le digo, entonces va a pagar, entonces sí va a pagar. Ahí el ciudadano me confirmará, me dirá, sí, pues sí, sí voy a pagar. O de repente me dirá, no, por ahora no voy a pagar. Ok, pero entonces ya no me lancé a tomar la acción antes de tener la información correcta. Ok, esa es la importancia también de la empatía. Poder entender los mensajes o poder hacer todo lo posible hasta poder entender claramente el mensaje. Por otro lado, también vamos a ver lo que es la comunicación que ya hemos hablado. Y recuerda, con tus ciudadanos utiliza un lenguaje apropiado y entendible. ¿Qué pasa si tú vas donde tu ciudadano y empiezas, de repente viene un ciudadano de 64, 65, 70 años a pedirte información sobre cómo hacer un trámite y tú le dices, ya, va a entrar a la página web de la entidad pública y va a entrar a la página web de la entidad pública y después tiene que escanear este QR. Le va a pedir que con su correo electrónico se registre, tiene que crear un número de usuario, una contraseña que tenga 12 dígitos por lo menos, con una mayúscula, una minúscula, un número, mínimamente un número y un símbolo. Después tiene que dar clic y tiene que pasar el código CAPTCHA para confirmar que usted no es un bot. Y después de ello, ingresando a la plataforma, tiene que ingresar a hacer el trámite. ¿Qué me va a decir la persona de 70 años? Me va a decir, ¿qué? En español no te entendí nada. Okay. Ahora también hay personas que tienen excelente dominio de informática a esa edad, a buena hora, pero por lo general no. Y me va a decir, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no te he entendido nada de lo que me has dicho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estás utilizando el lenguaje acorde para que se puedan entender. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que utilizar un lenguaje que te pueda entender claramente, explicarle de repente de otra forma y, de ser necesario, darle el soporte para que pueda solucionar su problema en ese momento. ¿Ok? Eso también es parte de la comunicación. Y también no respondas si no tienes clara la necesidad que tiene tu ciudadano. ¿Ok? Para eso también tienes que escuchar. La capacidad técnica, que es el conocimiento que mencionábamos en los atributos, tú como servidor público es tu obligación conocer tu entidad pública. Estás obligado a hacerlo. ¿Ok? Si estás laborando en esta entidad pública, si estás recibiendo un sueldo de esta entidad pública, lo mínimo que tienes que hacer es darte el trabajo de conocer qué hacemos, qué no hacemos, a qué nos dedicamos, qué áreas tenemos, a qué parte, a qué rama de la entidad pública pertenecemos. ¿Ok? Es lo mínimo que tú tienes que hacer, porque eso es lo que te va a ayudar, uno, a ejercer tus propias funciones como asistente administrativo. ¿Cómo un asistente puede pretender ejercer sus funciones si ni siquiera sabe dónde está laborando? ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer, tienes que conocer, y eso también se trabaja en la inducción de personal. Una inducción tiene que darte a conocer todo ello y también depende de ti poder investigar más acerca de estas funciones que se realizan. ¿Ok? Y dos, también para poder conocer también a tus ciudadanos. Porque recuerda que aunque eres entidad pública y tu público objetivo son todos los ciudadanos, todas las personas que residen en un país, ¿ok? Recuerda que no, tus servicios no van a ser para todos tampoco, ¿no? Por ejemplo, trabajas en la municipalidad de Miraflores. No va a venir de repente la persona que vive en Surco a hacer trámites a tu municipalidad. ¿Ok? No va a venir de repente la persona que vive en Surco a pagar los impuestos a tu municipalidad.
¿Por qué? Porque esta municipalidad es para las personas que residen en Miraflores, ¿ok? Por ejemplo, tu serenazgo, ¿no? Tu serenazgo no va a ir a patrullar las calles de San Isidro. ¿Por qué? Porque reside en Miraflores. Entonces también tienes que conocer quiénes son tus ciudadanos, a quienes tú tienes que brindar a quienes tú tienes que brindar los servicios. Y también, a pesar de que ya, supongamos de que todos los ciudadanos son los que tienen derecho a venir a tu entidad pública. Si yo vengo ya, por ejemplo, ya, yo de repente soy, ya, yo de repente quiero poner la denuncia contra una clínica privada que de repente, me trató mal, una clínica privada que me trataron mal, que no me dieron una buena atención, ¿no? Y tú trabajas en Indecopi, ¿ok? Indecopi está dirigida para todos los ciudadanos, ¿ok? Indecopi es el área de defensa del consumidor, ¿ok? Pero está dirigido para todos los ciudadanos. Pero ¿qué pasa si es que viene esta persona a querer poner la denuncia contra una clínica de salud? ¿Ok? A pesar que yo Indecopi soy para todos los ciudadanos, ¿ok? Dentro de mis funciones, de mi jurisdicción, no están las áreas de salud. Para eso está la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Entonces, qué tendré que hacer con este ciudadano? Pues brindarle toda la información, la asesoría para que vaya a la entidad correcta. Pero ¿qué pasa si yo por desconocimiento, asistente administrativo, desconocimiento, no sé, porque no me preocupé de repente en empaparme de ese tema y le digo a este ciudadano, sí, claro, acá hacemos el trámite, a ver, présteme su denuncia, vamos a ingresar, vamos a poner todo ello. En alguna instancia de esta denuncia un encargado me va a decir por qué está esto acá si esto no va acá. ¿Ok? Y se va a caer esa denuncia, vamos a tener que hacer una rectificación, y eso no es lo importante no es de repente el qué pasó, por qué pasó, o de repente quién se equivocó, no. Acá lo importante es que a este ciudadano que vino a poner su denuncia le has hecho perder tiempo, le has hecho perder dinero, porque para hacer una denuncia en Indecopi se tiene que pagar un derecho. Le has hecho perder dinero. ¿Por qué? Por desconocimiento. Así que ahí viene la importancia de la capacidad técnica, los resultados, ¿ok? Básicamente en el sector público tenemos que trabajar con resultados y cada ciudadano que tú logres satisfacer en la necesidad que tenía en su producto, en su servicio, al que pueda culminar su trámite de manera adecuada, cada uno de ellos, en cada uno de ellos va a ser, cada uno de estos ciudadanos va a ser un resultado más. Y la disponibilidad, que las personas que trabajan en el sector público en general, más allá del área del puesto que tengan, si tengan un puesto de gran envergadura o tengan un puesto de menor responsabilidad, tienen que tener vocación por atención al cliente, tienen que tener predisposición, receptividad, resolución y naturalidad en la atención al cliente. Necesaria y obligatoriamente van a tener que cumplir con todos estos requisitos. ¿Ok? Y acá vamos a ver, ¿no? En algunas habilidades interpersonales, que estas habilidades sí las vamos a recomendar, ¿ok? Que también están descritas dentro de los atributos, pero aquí estos atributos los hemos pasado a las habilidades que te van a ayudar a complementar estos atributos. Y una de estas habilidades es la comunicación no violenta. Recuerda que hoy en día hay muchas formas de ejercer violencia. ¿Y por qué digo hoy en día, no? Porque antes teníamos muchas conductas inadecuadas normalizadas. Hoy en día, aunque muchos digan, no, la generación de cristal, todo ello, por un lado, estamos cada vez, por así decir, normando o ya desnaturalizando formas de comunicación que antes no eran nada aceptables. ¿Okay? Y por ejemplo, ¿qué es la comunicación no violenta? O mejor dicho, ¿qué es la comunicación violenta? Levantar la voz, ignorar a la persona cuando te está hablando, eso es parte de comunicación violenta. De repente, responder o responder de alguna manera a la defensiva, por así decir. ¿Ok? Evita hacer eso. Comunicación no violenta es hablar tranquilamente, escuchar. Si por A o B tu ciudadano levanta la voz, empieza a gritar, tú tranquilo, tú no tienes por qué ponerte de tú a tú con el ciudadano. Así como vemos actualmente que hay políticas, que hay leyes incluso, y hay entidades que defienden a los ciudadanos de los servidores públicos, tú como servidor público también tienes leyes, también tienes políticas que te defienden. Por ejemplo, si un ciudadano, a ti como servidor público,
te alza la voz, te falta el respeto, ¿ok? Inmediatamente el ciudadano, a través de seguridad, debe ser retirado de la entidad pública. Pero si de repente este ciudadano no solamente alza la voz, te falta el respeto, te insulta con comentarios de repente racistas, discriminatorios, si de repente te ataca con insultos agresivos, con amenazas, o si de repente te levanta o hace el intento de levantarte la mano, este ciudadano inmediatamente queda detenido. ¿Ok? Queda detenido y puede llegar hasta una prisión no efectiva, es decir, va a quedar detenido hasta que se den de repente, hasta que pasen las etapas preliminares necesarias y después va a proceder con un juicio legal. ¿Por qué? Porque así como hay leyes que defienden a sus ciudadanos, también hay leyes que nos defienden como servidores públicos. ¿Ok? Entonces nunca caigas en la comunicación violenta de responder de tú a tú o levantar la voz o responder amenazas. Si es que cayeras en algún momento en estas situaciones, ampárate del personal de seguridad que tienen todas las entidades públicas. ¿Okay? Ampárate de ellos. Pensamiento crítico. A veces la solución más fácil está en el propio criterio del servidor público. Sabemos que hay procesos, sabemos que hay procedimientos, eso lo sabemos. ¿Ok? Pero si hay soluciones fáciles, rápidas, que se pueden aplicar sin que vayan en contra de las normativas, de los procedimientos, de las leyes, pues aplícalas. ¿Ok? Eso te va a ahorrar tiempo y también va a ahorrar por posibles problemas. Manejo de conflictos también. Ahorita, bueno, ya creo que para la siguiente clase vamos a ver técnicas de manejo de conflictos ya sea con ciudadanos o entre las áreas. ¿Ok? Habilidades de negociación. Busca siempre la persuasión con tus ciudadanos. Dar y recibir feedback. O acá también lo podríamos convertir a dar y convertir el feedback. ¿Ok? Parte de tus funciones, ¿qué es el feedback? Es la retroalimentación. Y parte de tus funciones al momento de atender a ciudadanos va a ser brindar retroalimentación, brindar guía, brindar información, brindar conocimiento. Y muchas veces vas a recibir de repente críticas por tu trabajo. Muchas veces vas a recibir comentarios pasivo-agresivos. ¿Ok? Si tú esas críticas, esos comentarios, empiezas a tomarlos como algo negativo, ¿ok? Ya perdiste, por así decirlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya vas a generarte afecciones solito. Pero si tú esas críticas, esos comentarios pasivo-agresivos, esos comentarios sarcásticos, empiezas a tomarlos como crítica constructiva, te va a ayudar para el feedback y a poder mejorar tu trabajo. Y la palabra grande que ya le hemos repetido casi durante toda nuestra sesión, la empatía. ¿Ok? La empatía va a significar, ¿ok?, la mejor forma de poder atender a nuestros ciudadanos. Atiéndelos como a ti te gustaría que te atiendan. ¿Ok? Y ahora para terminar, porque nos va a quedar pendiente, es pequeñito esto de la aplicación del libro de reclamaciones, que también se aplica en el sector público. Para terminar esta parte, primero vamos a empezar con una pequeña diferenciación entre qué es una queja, un reclamo y una denuncia en el sector público. En el sector privado tenemos la definición de estos, que por ejemplo reclamo es cuando estás inconforme con el producto, queja cuando estás inconforme con la atención y denuncia cuando han transgredido tus derechos. En el sector público es muy similar, solamente que se cambia un poquito el ámbito de aplicación. Por ejemplo, ¿qué es un reclamo? ¿No? Acá nos dicen, es todo el derecho que tiene una persona de exigir alguna o reivindicar alguna solución referente a la prestación indebida de un servicio o la falta de atención de una solicitud. Por ejemplo, tú fuiste y pediste algún servicio al sector público y no lo atienden, no lo hacen hasta la fecha, ¿no? Ya pasó el plazo establecido y no se mueve tu solicitud, tienes que presentar un reclamo. O de repente, no lo sé, fuiste y pediste que de repente el sector público, a ver, pediste de repente al sector público, ya, de repente, ¿no? El servicio de repente de serenazgo. Te das cuenta de que varias veces tú estás llamando a serenazgo y nunca vienen. ¿Ok? Varias veces llamas para presentar quejas o algo y serenazgo nunca se hace presente, nunca patrullan. O que de repente no hacen limpieza pública por tu área, o los jardines de repente que están por tu barrio están completamente abandonados. ¿Qué significa? Que hay una prestación indebida del servicio de limpieza pública, de seguridad ciudadana, de áreas verdes. Entonces ahí tienes que presentar un reclamo. ¿Cuándo tienes que presentar una queja?
Una queja es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que va a formular una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, la queja. De repente yo voy al Banco de la Nación, ¿ok? Y veo que el Banco de la Nación tiene capacidad para, de repente, para 10 ventanillas, pero desde la mañana solamente 2 ventanillas están atendiendo. Yo digo, ¿por qué si yo veo acá varios trabajadores, si yo veo acá que están de repente haciendo una cosa y otra cosa y no brindan la atención, o veo que de repente las demás cajas están sentados, pero dice caja cerrada, caja cerrada, caja cerrada, y nunca la abren? Porque yo digo, ¿por qué si hay personas para la atención, por qué no me atienden? Ahí puedo presentar una queja, ¿no? De repente, yo voy y yo soy persona discapacitada y no me atienden para fila preferencial, una queja. De repente, también, no lo sé, voy y me acerco y me atienden de mala gana. No me dan la información necesaria, me habla lo justo y necesario el servidor público, le hago una pregunta y no me responde, ¿ok? Yo digo, es una actitud malcriada, grotesca de su parte, puedo presentar una queja. ¿Ok? Entonces, ante cualquier situación rara que yo, o de repente también, ¿no? Por ahí de repente el servidor público agarro y me dice, toma, te doy mi número personal, ¿no? ¿Para qué? Para que por fuera de acá de la institución pública veamos cómo avanza tu tema. Yo digo, es una actitud sospechosa, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacer toda esta vía por fuera? Ahí puedo presentar una queja, ¿no? De que hay una actitud que me parece sospechosa. ¿Y cuándo debo presentar una denuncia? La denuncia es cuando tengo que poner a conocimiento conductas posiblemente irregulares o actos de corrupción cometidos presuntamente por servidores públicos o colaboradores. Por ejemplo, ¿no? Un servidor público viene y me dice, ¿sabes qué? De repente viene, no lo sé, el serenazgo, ¿no? Viene y me dice, mira, ya, tú llamaste porque tenías el problema con esta persona, ¿no? Sí, ya, vamos a trasladar a la comisaría, pero me tienes que dar 10 soles, 20 soles para el combustible del patrullero porque ya no tenemos. Prohibido, inmediatamente tienes que presentar una denuncia porque es un acto de corrupción. De repente por ahí un servidor público a propósito de repente no permite que siga, no permite que tu trámite fluya o está truncando, no, o ves de repente cómo de repente, no sé, entonces, supongamos que sientes que algún servidor público a propósito está truncando algo tuyo que puede ser una posible irregularidad o de repente una presunta, o es algo que tú puedes presumir, también lo puedes denunciar. O de repente, simplemente, ¿no? Ves que de repente en el hospital estamos todos haciendo cola para ser atendidos y llega el amigo del médico y lo hace pasar inmediatamente. ¿Ok? Ahí tienes que presentar una denuncia porque esos ya son actos irregulares, esos son actos de corrupción que están cometiendo los servidores públicos o si te hacen cobros indebidos. Ok, entonces estas son las 3 diferencias entre reclamo, queja y denuncia. Y en nuestra siguiente sesión vamos a ver cómo tenemos que manejar estas situaciones que se nos puede presentar como servidores públicos. Así que, estimados, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y los voy a dejar con nuestro coordinador que tiene información importante para nosotros. Estimado Jeremy, muchas gracias por su coordinación. Ya dejé de compartir la pantalla, la sala es toda suya y hasta pronto. Que tengan un excelente fin de semana.